Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de poder acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, por ejemplo, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, muy pero muy buenos días. Muy buenos días, Julio, muy buenos días a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que poco a poco se ha ido poniendo sobre la mesa, que ha tomado el debate nacional e internacional, un tema sobre el cual circulan muchas falsas creencias y del que vamos a conversar hoy. Se trata de la homoparentalidad. Bueno, pero ya anticipamos que va a ser una conversación muy interesante. Vamos a tratar de profundizar sobre este tema y para ello nos acompaña en nuestro estudio un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, les invito a escuchar un poco de música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl. El año pasado, en febrero, la encuesta Plaza Pública CADEM publicó que el 55% de los chilenos declara estar en contra de la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales, un tema que ha venido de la mano con el debate del matrimonio igualitario. Y a raíz de ello vamos a hablar de la homoparentalidad con Marcelo Robaldo, que es sociólogo, investigador en la temática de homoparentalidad, integrante del Núcleo de Género y Sociedad de la Universidad de Chile. Primero, decirle a Marcelo, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, Marcelo. Gracias Bienvenido. por la invitación, Julio. A ver, para empezar, Marcelo, hablemos de la cifra que hace referencia a que un 55%, por lo menos en esa encuesta, estaba en contra de la adopción homosexual. ¿Cómo podrías explicar este alto rechazo? Mira, creo que es bueno dar un poquito de contexto a esa cifra. Esa es una cifra que es nacional, es decir, es una cifra que está medida o tomada aquí en Chile. No todas las sociedades tienen esa misma nivel de rechazo a la idea de la homoparentalidad o de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Primera cosa. Luego, ¿cómo explicarse ese porcentaje de rechazo en la sociedad chilena? Viene dado por una serie de mitos, de ideas que, como decía antes nuestra Macarena, son ideas falsas, son ideas que no provienen de la investigación científica, son ideas que son prejuicios, ¿no es cierto?, de cómo puede explicarse la relación entre los padres y los hijos, de en qué consiste la familia. Y básicamente un par de cosas que son importantes de señalar como mitos respecto a este tema de la homoparentalidad es que mucha gente argumenta en contra de esta posibilidad de una familia de personas del mismo sexo en base a esta idea de que se va a transmitir la homosexualidad a los hijos. Entonces, eso es claramente un mito. La investigación al respecto, que ya tiene varias décadas en otros países, en otros continentes, muestra que eso no es así, que no hay una relación directa entre la orientación sexual de los padres y la que desarrollan los hijos. Y bueno, los mismos miembros de la comunidad de minorías sexuales indican algo que es un argumento bastante lógico, ¿no?, de entender y fácil de entender, que es que si fuera tan sencillo como que los padres le transmiten su orientación a los hijos automáticamente, entonces los padres heterosexuales nunca tendrían hijos homosexuales, ¿no es cierto? Entonces, no sucede así, no tiene esa mecánica el asunto. La orientación sexual es algo que uno desarrolla de manera propia. Yo creo que vamos a tener tiempo de hablar más en detalle. Perfecto. Lo que tú estás anticipando. Ahora, en tu opinión, ¿te parece un aporte comenzar por distinguir matrimonio de paternidad o maternidad, ya que no se necesita estar casado o casada para ser madre o ser padre? Porque siguiendo en esta línea, perdón que me extienda, por Marcelo, favor, podríamos decir que en Chile, tomando como ejemplo el lamentable asesinato de una persona que estaba junto a su pareja arreglando el jardín de su casa,
altos niveles de discriminación y también estigmatización que no permiten avanzar en estos temas. Los que por un lado están presentes y es necesario regular para proteger a todas las parejas de lesbianas y homosexuales que tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales. Por supuesto, hay que partir de esa base, que las personas no por su orientación sexual van a tener menos derechos o derechos diferentes. Somos todos personas que estamos amparadas por la Constitución Política del país, por las cartas de derechos humanos universales. Entonces, todos tenemos los mismos derechos. Pero ahí en tu pregunta, Julio, hay dos partes. Y me gustaría referirme primero a lo que tú preguntas, ¿no es cierto? Que es, si acaso, perdón, me perdí un poquito, era la idea de que se puede distinguir entre el matrimonio. Claro, porque el tema de la adopción por parejas del mismo sexo aparece también sobre la palestra a propósito del acuerdo de vida en pareja, del matrimonio y de parejas del mismo sexo. Entonces, pareciera ser que existe una cosa así como que se junta todo dentro del mismo saco, ¿no? O sea, que las personas que se casan necesariamente tienen que tener hijos, por ejemplo. Entonces me gustaría como ver cuál es tu opinión al respecto. Mi opinión es, de nuevo, contextualizando. Ustedes saben que la inmensa mayoría de los niños nacidos en Chile nacen de familias de padres que no están casados, de hace mucho tiempo. Entonces la realidad chilena es esa. Los niños nacen mayoritariamente fuera de matrimonio. Y entonces, más bien lo que hay que pensar es que esto no es un problema, digamos, de que el matrimonio sea la única circunstancia bajo la cual existen las familias, ¿no es cierto? O nacen los niños. Pero para lo que estamos hablando, yo creo que es interesante o importante precisar que el punto es que las personas que desean casarse, que sienten esa necesidad o que se plantean así. O tomar esa opción, digamos. Que toman esa opción. Necesitan todas tener la posibilidad de hacerlo. O sea, el punto de fondo es que lo justo, ¿no es cierto?, es que todos tengamos la posibilidad. Que queramos tener hijos cuando nos casemos, antes de que nos casemos, después de que nos casemos, eso es una decisión que cada una de las parejas adoptará. Pero no es condición para tener hijos casarse. Eso está claro a partir de la realidad que tiene... que muestra la cifra de la que estamos hablando antes. Entonces sí, hay que separar las dos cosas y no confundirlas, sí. Claro. A ver, ¿tú ves algún avance en el debate que se da tanto en lo político, en lo social? ¿O estamos como hace 10, 15 o 20 años? Mira, empieza a haber mucho más conciencia de lo importante que es entender que las sociedades son diversas, que las personas tenemos distintas opiniones, que tenemos distintas sensibilidades, que tenemos distintas orientaciones sexuales y que cada uno tiene derecho a manifestarse desde sus preferencias, desde sus ideas, desde sus gustos, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que sí se empieza a dar más en nuestra sociedad. Sin embargo, el debate al respecto en el tema de la homoparentalidad todavía no ha despegado, digamos. Yo siento que es algo que todavía se ha mantenido con baja visibilidad, que no se conversa, que no se hace público. En ese sentido, este programa es un gran aporte. Exacto. Y por otro lado, siento que las sociedades en general, respecto, por ejemplo, del debate que pone en la agenda, que ponen los medios o que ponen los legisladores, la sociedad muchas veces avanza más rápido, por así decirlo, incluso que las propias leyes. Entonces, yo creo que tal como pasó, por ejemplo, con el tema del divorcio hace años atrás, la sociedad chilena las personas, digamos, han avanzado más rápido de lo que avanza las leyes, o de lo que avanza la legislación, el debate público. Entonces, creo que más que el debate, quizás lo que interesa es saber en qué están los chilenos.
A mí me gustó lo que tú dices porque hay una percepción que este tema se saca en lo político, pero también es necesario hacer un trabajo como sociedad para ir avanzando en estos temas. Y tú dices que la sociedad a veces sobrepasa lo que hacen los políticos. Sí. Se adelanta. Se adelanta. Quizás es importante, yo como sociólogo se me hace importante entender que la política no solo la hacen los legisladores, que la política está en todo y que los ciudadanos, las personas, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos de vida, tomamos decisiones políticas muchas veces. Que no se entiende muchas veces la política desde ese nivel. Te iba a decir yo que siempre se relaciona la política con solamente las elecciones, los que gobiernan. La política es mucho más que eso. Con los partidos, con el partidismo y no con la relación del ciudadano a la polis, a la ciudad, a lo que... Exactamente, a la vida cotidiana. La vida está llena de decisiones políticas. La pregunta por ahí era, ¿estamos estancados o hemos avanzado algo? Mira, ¿sabes qué es interesante? Un poco hilar un poquito más fino, por ejemplo, con los datos de las encuestas, de esto de la encuesta. Ustedes hablaban al principio de que una encuesta, entiendo, hecha por CADEM, muestra que hay un... Del año pasado. Estamos hablando de febrero del año pasado. Sí. Estas mediciones son longitudinales, o sea, generalmente se hacen cada año. Y es interesante, por ejemplo, mirar cómo están opinando distintos segmentos de la sociedad respecto al tema. Hay una encuesta que hace la Escuela de Periodismo de la Universidad de Portales junto con la empresa Feedback, que muestra un avance interesante de los jóvenes en el tema. Si tú miras las cifras de esta encuesta que les menciono sobre los últimos 6-7 años, hay un avance progresivo hacia la aprobación de la idea de la adopción por pareja del mismo sexo entre jóvenes de 18 y 29 años de los sectores urbanos. Entiendo que Biobío, Valparaíso, Santiago fueron las mediciones, y ahí se muestra que la aprobación a la idea de pareja del mismo sexo adoptando niños es del 61%. Fíjate. Interesante, porque si tú lo piensas, son las personas que van a gobernarnos en unos añitos más, quienes ahora están absolutamente de acuerdo y están mucho más abiertas a esta idea. Hay luz en el futuro. Marcelo, Maca, yo creo que la gente mayor como que le cuesta más aceptar muchas cosas de las que pasan ahora. En cambio, los jóvenes, no sé cómo llamarlo, están como más abiertos a recibir propuestas y también a pensar hay esa tendencia. Ahora, Macarena, ¿cómo han trabajado el tema de la homoparentalidad en Chile Crece Contigo? Mira, Julio, nosotros desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, que es la política pública que busca generar las mejores condiciones para que cada niño y niña pueda desarrollarse óptimamente de acuerdo a sus capacidades y que es coordinada desde el Ministerio de Desarrollo Social, generamos espacios para que todas las madres y todos los padres, independientemente de su orientación sexual, puedan tener apoyos en temas de cuidado y crianza. Y esto lo pueden realizar a través de los controles de salud, de los talleres que existen en los controles de salud, así como también a través de los contenidos disponibles en los materiales que entrega Chile Crece Contigo, en el sitio web. Y además hemos integrado una serie de columnas donde desarrollamos este tema. Y también particularmente pueden los papás y mamás llamar a Foninfancia al 800-200-818, donde un equipo de psicólogos está al otro lado del teléfono para poder apoyarlos en estos temas. Y también pueden escribirnos al sitio web donde alguno de nuestros expertos puede apoyarlos. Bueno, antes de seguir con la conversación, les invitamos a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que puede encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl. Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, vamos a seguir conversando junto a Marcelo Robaldo, sociólogo e investigador en la temática de homoparentalidad.
integrante también del Núcleo de Género y Sociedad de la Universidad de Chile. Marcelo, queremos recordar que en junio del año pasado una pareja de mujeres fue declarada apta para adoptar por el Sename. ¿Esto lo ves tú como sociólogo como un avance? Sin duda que es un avance. Ahora depende de cómo se dé. ¿Pero pequeño avance o no? Wow. Mira, es que depende de cómo se dé la situación de adopción. La ley chilena no contempla la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Se ha entregado la adopción generalmente a mujeres, pero en calidad individual. Entonces, no se objeta que sea una pareja de mujeres que solicite la adopción por parte, digamos, de los organismos a cargo, pero no se entrega en la misma calidad de madres a ambas la adopción. ¿Te fijas? No todos sabemos eso. En ese sentido, es solo una reconocida y la otra no, lo que no es justo, ¿no? Volvemos al tema de igualdad de derechos para todos. Claro. Y ahí me gustaría explayarme un poquito. Sí, te escuchamos. Sí. Mira, yo estoy terminando una investigación sobre el tema de la homoparentalidad en Santiago de Chile, con un caso bien interesante que junta a dos mujeres y un varón en torno a la homoparentalidad. Lo que hemos visto ahí es que la situación es un poco distinta, por ejemplo, cuando se trata de varones que tratan de adoptar. En el caso de los varones es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. ¿Se cierran todas las puertas ahí? Sí, hay áreas grises de la ley, hay vacíos que hacen que sea prácticamente imposible a dos papás adoptar un niño, entonces se convierte en una virtual discriminación el estado del asunto para ellos. Entonces, ahí hay una precisión que hacer. Para las mujeres que están tratando de adoptar, como la que tú mencionabas antes, es posible, sin embargo, una de ellas queda como una especie de limbo legal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la eventualidad de que la madre adoptiva fallezca? ¿Cómo resguarda la ley el derecho, las garantías de ese niño o niña a mantener el vínculo con esa otra madre? No existe. Entonces, ahí hay que avanzar, por cierto. El hecho es que, como te comentaba recién, en el caso de los varones es imposible y es un poco paradójico, desde una perspectiva de sociólogo. A mí me parece paradójico esto de que nuestras ideas sobre la crianza y la idea de que son las mujeres necesariamente las que la deban llevar adelante terminan excluyendo muchas veces al hombre que quieren realizar estas tareas, llevar a cabo estas digamos, actividades, de hacerlo. Y este es un caso muy, muy, muy claro. Como te decía, para los varones que quieren adoptar es prácticamente imposible. Y esos mismos varones que, por ejemplo, quieran recurrir a técnicas médicas para convertirse en padres, tienen una seria limitación en términos de el contexto chileno. Generalmente estos hombres tampoco tienen la posibilidad de someterse a eso o contar con esa alternativa, y la única alternativa que les queda se reduce a tener que irse del país y enfrentar gastos por un tratamiento que son estratosféricos. O sea, la verdad es que para los hombres que tratan de formar familia es bien difícil. Bien difícil. Justamente tú por ahí anduviste diciendo algo, pero también hay otras formas de tener hijos para una pareja homosexual o pareja de mujeres que pueden apoyarse en la tecnología, como acudir a la donación de esperma o fecundación in vitro. ¿Es una práctica entre las parejas en Chile? Mira, eso, sabes que la verdad es que se sabe bien poco. Estos son temas, no hay información. No hay investigación, relevante. no hay mucha información. Y la verdad es que si tú lo piensas ahora con el nuevo censo, que no va a incluir a las minorías sexuales, vamos a saber menos todavía. Entonces, como te digo, son temas que no tienen la relevancia que debieran, que no se les otorga la importancia que debieran.
O sea, la ley hasta ahora no ampara mucho a la familia de padre o madre del mismo sexo. No, en absoluto. No hay legislación al respecto. No es como el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina sí tiene ¿Está legislación. más avanzado que nosotros? Bastante. Y bueno, fue el primer país en la región que logró una ley que protegiera el vínculo entre padres entre pareja del mismo sexo y sus hijos. Y el hecho es que el caso de Argentina es interesante porque habla de eso mismo que estamos comentando antes, que Argentina es una sociedad donde hace muchos años existen las familias homoparentales, existen padres y madres de pareja del mismo sexo que adoptan niños. Entonces la sociedad ya llevaba bastante tiempo en una circunstancia como esa. O sea, ya existía eso a nivel social. Y incluso los jueces y las juezas otorgaban la tuición legal a parejas del mismo sexo, y esto mucho antes de que finalmente los legisladores, ¿no es cierto?, se dieran cuenta que ya era necesario poner al día la ley, y hubo una enmienda constitucional, y eso se puso al día. Pero, de nuevo, ¿no es cierto?, el caso de Argentina ilustra cómo el cambio social va adelantado. Y yo creo que efectivamente nuestra legislación no ampara a estas parejas del mismo sexo en la paternidad y la maternidad, pero es algo que ya debiera empezar a discutirse seriamente, porque es algo que ya existe. ¿Y ayuda legal no hay? Mira, hay organizaciones de minorías sexuales como el Móvil y otras que asisten a las personas en estas situaciones, pero yo creo que todavía esto está muy a nivel de realidades individuales, de realidades privadas. Todavía como que no existe una política social. ¿El ideal para ti cuál sería? Que la política pública se encargara también de este tipo de temas, que hubiese, digamos, asistencia legal en distintos ámbitos de los servicios públicos, y orientación y apoyo a las parejas que están tratando de formar familia. Claro, porque justamente la asesoría o los grupos de apoyos han justamente aparecido a partir de casos particulares. Recuerdo de hace años del caso de la jueza de Atala, ¿no? Uh-huh. Y que creo que Fundación Iguales está, creo que es como donde está ella ahora también trabajando estos temas. Bueno, está de más decir que nuestro programa de hoy está siendo escuchado por mucha gente que quiere saber más sobre este tema, que es la homoparentalidad, que es justamente lo que hablamos hoy. Está interesante la conversación, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Usted se va a quedar en compañía de Creciendo Juntos, porque hay mucho más para hablar. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana de domingo, conversando sobre la homoparentalidad. Y para ello nos acompaña un experto, Marcelo Robaldo, sociólogo, investigador en la temática de homoparentalidad, integrante del Núcleo de Género y Sociedad de la Universidad de Chile. Marcelo, ¿cuáles son, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos que tiene que enfrentar una pareja de padres o madres del mismo sexo? Y la tarea de ser padres y madres puede ser más complicada para parejas del mismo sexo, que además trabajan muchas veces en buscar aceptación social. ¿Contribuimos como sociedad para facilitar el trabajo? Claro, yo te decía, Julio, yo creo que esos son dos aspectos de una misma pregunta. El gran desafío, diría yo, para las parejas del mismo sexo que buscan formar familia, tiene que ver con que tienen muchas aprensiones respecto de cómo van a enfrentar sus hijos el eventual bullying o ¿no es cierto?, la violencia, la discriminación que pueden sufrir los niños a partir de, digamos, de ser hijos de familias homoparentales. Entonces, justamente la búsqueda de reconocimiento social apunta a subsanar esa situación. Hace 10, 12 años, si no me equivoco, que se comenzó a investigar en Chile sobre las familias de mujeres lesbianas. Un tema central para ella era la preocupación de
que sus hijos e hijas se vieran afectados, ¿no es cierto?, por la comunidad, por el maltrato producto de que su familia era una familia de pareja del mismo sexo. Y lamentablemente se llegaba a una situación que era que las propias madres muchas veces escondían la relación con su pareja de sus hijos e hijas. Sucede mucho que las familias homoparentales se reconstruyen después de relaciones o de familias no homoparentales. Quiero decir, una persona que digamos avanzada la vida reorienta ¿no es cierto?, su condición sexual y forma familia con una persona de su mismo sexo. Entonces vienen hijos de una relación anterior. Entonces, frente a esta situación, las madres tendían a, digamos, ¿no es cierto?, a mantener en reserva la relación respecto de sus propios hijos, que por cierto no es la condición más saludable para una familia. Lo que puede ser muy dañino, ¿no? Porque los niños evidentemente perciben que hay algo ahí, ¿no? Entonces siempre es mejor transparentarlo. Sí, yo te iba a preguntar eso porque lo mismo que tú estás diciendo, ¿no?, acerca de la estigmatización, la discriminación que pueden sufrir los niños, hijos de parejas del mismo sexo, el temor que tienen las parejas del mismo sexo en relación a sus hijos. Sin embargo, sabemos que y los estudios han demostrado que las parejas del mismo sexo tienen tantas condiciones como las parejas heterosexuales en la crianza y el cuidado de niños, porque en realidad esto depende más bien de la calidad del vínculo, de cuán sensibles sean las madres y los padres, así más como que el sexo, ¿no? más que la orientación sexual, claro, ¿no? Sin embargo, siguen existiendo muchos prejuicios, algunos de los que ha mencionado Marcelo, y otros, ¿no? Hay otros prejuicios que tú podrías comentarnos. Claro, básicamente el tema es que tu calidad de padre o madre no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Uh-huh. Así es de tajante. Qué bueno que lo digas. No, es que claramente es así y eso está comprobado científicamente, por así decirlo. No hay, la investigación ha mostrado que no hay ningún tipo de prejuicio, de daño, de problema respecto de cómo se desarrollan los niños en contexto de familias homoparentales. Está requete investigado en otros países con estudios longitudinales desde hace muchas décadas. Entonces, sí es algo que ya la ciencia estableció. Esto, que tú seas un buen papá, depende, o madre, depende de tu calidad de vínculo con tu hijo, de la protección que ofrezcas, de la cercanía que mantengas, de la cotidianidad, de cómo tú te involucras en el cuidado con los afectos de tus hijos. De eso depende en realidad la crianza de un niño, no depende de tu orientación sexual para nada. Marcelo, y desde el punto de vista de los niños, ¿sí?, ¿cómo crees tú que debiésemos contribuir a integrar a las familias distintas dentro del espacio educativo y comunitario? ¿Cuáles crees tú que podrían ser las mejores herramientas? Porque esa es una pregunta bien compleja. Mira, de nuevo, por el conocimiento que se tiene de las dinámicas de crianza y familiares de las familias homoparentales, los niños asumen con mucha naturalidad su familia cuando existe amor y cuando existe cuidado y cuando existen afectos, ¿no? Ellos asumen, digamos, que lo que importa es que los quieran, ¿no es cierto? Y que se sientan queridos. Entonces, si los niños se sienten queridos, no hay problema, ¿no es cierto? Eso ya pasan a ser problemas de los adultos. Y ahora, respecto de los niños y cómo enfrentar, digamos, en un contexto un poco más amplio, comunitario, como sociedad, el tema, yo pienso que efectivamente a los niños de estos temas es necesario conversarlos con mucha sinceridad y transparencia. Yo creo que incluso los colegios tienen una función que cumplir en términos de ofrecer espacios de conversación protegidas y orientadas en estos temas que sin duda para los niños son importantes y son comprensibles. Son temas de afecto, son temas de su vida cotidiana, son temas de la familia que todos conocen
y que sin duda van a ser para ellos comprensibles. Oye, Marcelo, no sé si interpreto a más de alguien de los que están escuchando nuestro programa esta mañana de domingo. ¿Es más fácil que un niño o una niña pequeña se adapte a padres del mismo sexo o cuando ya son más adultos o son adolescentes? Yo sí, a ver, pienso que efectivamente... Es una pregunta a ti. Sí, los niños son desde pequeñitos bastante más flexibles o más abiertos al mundo, ¿no es cierto? Los niños en general asumen, como les decía recién, con mucha naturalidad sus realidades. Como decías tú. Claro, porque lo importante es que ellos se sientan queridos, por supuesto. ¿Y el adolescente o cuando son más grandes? Mira, ese es un aspecto de este tema que no está bien investigado, digamos, menos en Chile. Lo que uno puede suponer es, como te decía antes, que sobre todo los jóvenes en nuestra sociedad están mucho más abiertos a la idea de la diversidad, ¿no es cierto? A la idea de que en la realidad tú lo dijiste en la primera parte del programa. Sí. Existen muchas formas de familias. Existen familias uniparentales, existen familias con un papá, con una mamá y a lo mejor con los abuelos. Existen una diversidad de formas familiares. Lo esencial es que en estas familias existan, como decíamos recién, ¿no es cierto?, vínculos de afecto y de cuidado, de cariño. Interesantísima la conversación de esta mañana, de día domingo, con Marcelo Robaldo, pero es momento de una pausa musical y continuamos luego con Creciendo Juntos. Y a través de nuestro programa también entregamos buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro Empápate que nos entrega Sergio Villanueva. Papá. El hacer familia no depende solamente de ser hetero u homosexual o de factores externos como el matrimonio, sino de las competencias para el cuidado. La parentalidad es un lazo afectivo, un esfuerzo por acompañar el camino de tu hijo o hija con cuidados, límites y protección. Marcelo, después del empápate te quería hacer una pregunta. A veces los niños no se dan cuenta de las diferencias, pero por ejemplo pueden llegar contando a su casa que su amigo en el colegio tiene 2 papás o 2 mamás, y a veces son los adultos a los que esto les incomoda. ¿Cómo se trabaja con la familia temas como este? Mira, hay un material que puede ser útil para los papás que estén digamos, interesados o pensando en cómo hablar eso con los hijos. Hace poquito, no tan poquito, pero salió un libro que se llama, si no recuerdo mal... ¿Cuál es el de Nicolás tiene 2 papás? Nicolás tiene 2 papás. Ese es un material bien apto para trabajar con los niños, porque es muy, digamos, sencillo, es como muy atractivo para ellos porque está hablado en sus términos, expone justamente el tema de cómo los niños pueden enfrentar, digamos, a los compañeritos, o cómo se puede tratar con los compañeritos el hecho de que una familia... Se debatió bastante ese libro el año pasado. Sí, tuvo un impacto interesante. Sí. Pero básicamente ahí lo que está en el material reflejado es la misma idea que estábamos discutiendo antes, que existen diversas familias, que las familias son distintas, que pueden haber 2 papás, que puede haber una mamá, que puede haber un papá y una mamá, que pueden haber hasta abuelos en las familias que te crían. Entonces, la idea es que con eso en mente, digamos, se hace más natural la posibilidad de encontrar que tus compañeros tengan, digamos, distintas familias, y que todas las familias son posibles, y que lo importante, de nuevo, remarcar, es el cariño y el cuidado, el compromiso que asumen los padres con los hijos. Lo que digo yo, hay casa, hay departamento, pero el ideal es que haya un hogar. Exacto. El tema es que los hogares pueden ser muy distintos. Marcelo, y respecto como a este rechazo de la homoparentalidad, también de la homosexualidad, ¿no crees tú que hay algo ahí asociado a algo así como un miedo, un susto a lo desconocido, a lo distinto, a la desconfianza?
Sí, mira, mi opinión es que ahí hay más que miedo a más que simplemente un miedo a lo desconocido, hay un estigma social, hay una idea, digamos, que compartimos más o menos todos, lamentablemente, de que hay ciertas personas que son inferiores o que son menos personas por su orientación sexual. El estigma, ¿no es cierto?, lo que hace es convertir a otra persona en un otro no deseado. Ujú. Durante muchos ¿no es cierto?, años se pensó que la homosexualidad era una especie de desviación, una La enfermedad. enfermedad te iba a decir. Claro, sin embargo, desde hace décadas que la ciencia entiende que la homosexualidad no es una enfermedad, que no es una desviación, que no es algo que se te vaya a contagiar, o poco menos, ¿no es cierto? Y entonces ese estigma es el que hay que trabajar, esa idea de que las personas, porque tienen una orientación sexual distinta a uno, sean inferiores o que sean reprochables o qué sé yo. Claro, ahí se permea quizás esta cosa más valórica, ¿no? Donde habría algo más bueno y algo bueno y algo malo. Claro, porque yo creo que, y perdona que te interrumpa, Sí. yo creo que la idea de que este es un tema valórico es equívoca. Ujú. Porque este no es un problema valórico, es un problema de derechos, de igualdad de derechos. Si lo estamos hablando en estos términos de la discriminación, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus valores, ¿no es cierto? Hay una diversidad de valores, los valores de las personas surgen a partir de sus convicciones políticas, religiosas, morales, pero en eso también hay diferencias. Y una sociedad contemporánea y democrática debe tender a entender que vivimos en una diversidad también de valores. Ujú. Entonces, esto más que un problema de valores o valórico es un problema de los derechos de las personas. Y es interesante constatar cómo actualmente han entendido eso las parejas del mismo sexo de una manera súper clara y hace poquito 2 personas han llevado a juicio al registro civil, ni más ni menos, por sentir ellos que el Estado no está respetando sus derechos, ¿no es cierto? O la condición de igualdad de derechos, la igualdad de todas las personas ante la ley. Entonces, al no permitir el matrimonio entre estas 2 personas, ellos reclaman que efectivamente eso es que están, digamos, violando sus derechos constitucionales. Y eso es interesante porque te demuestra que estamos entonces en una sociedad donde efectivamente se está entendiendo que una sociedad, como decíamos, ¿no es cierto?, democrática, contemporánea, moderna, debe asegurar los derechos para todos los ciudadanos, y que 2 personas que deciden casarse no puedan hacerlo es una contradicción con ese principio. Marcelo, 2 cosas. Primero, si nuestros auditores han estado tan pendientes de tus palabras como hemos estado con Macarena y nuestro equipo, nos sentimos satisfechos y muy contentos de haberte invitado. Y lo segundo, para finalizar, ¿qué te gustaría decirle a nuestros auditores sobre el tema? Wow. Mira, básicamente es volver a esta noción que la orientación sexual de las personas no incide en absoluto en cómo puedan llegar a ser padres o madres, y que el formar una familia, ofrecer un hogar, como decía Julio, que garantice, ¿no es cierto?, el cuidado y los afectos a los niños, pasa por el vínculo que los padres y madres desarrollan con sus hijos y no tiene nada que ver con la orientación sexual de cada uno. Como sociólogo, ¿cómo sería para ti un buen futuro para nuestro país? Nos contaste el ejemplo de Argentina, que está más cerca de nosotros. Me imagino que en Europa también están más avanzados que nosotros. ¿Cómo para ti, cuál sería el futuro que te gustaría en este aspecto de este tema? A mí me gustaría poder contar con legislación que proteja y que permita a las personas del mismo sexo formar familias, que es un anhelo muy legítimo, y es como una
realidad antropológica, no sé si me explico, es un anhelo muy de los seres humanos formar O familias. sea, de hecho existe. El asunto es que puedan tener las mismas opciones, los mismos resguardos, los mismos cuidados, justamente para aquello que marcaba Marcelo, ¿no? Cuidar el vínculo que existe entre los niños y esos padres, ¿no? Que de alguna manera están siendo afectados porque no están teniendo los mismos derechos que todos, y por otro lado también están siendo afectados subjetivamente, dado que existen estos temores asociados a, no sé, la discriminación y el bullying y todo Sí, eso que mencionaba, tienes toda la ¿no, razón. Marcelo? Exacto. Y yo creo que hemos dado un paso gigante nosotros al abrir esta ventana grande, ¿verdad?, para exponer un tema como este. Sí, Que yo antiguamente era tabú también. pero absolutamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Feliz Gracias, domingo, Macarena. tendría que decirte a ti yo. Igualmente. Muchas gracias. Queremos agradecer junto a Macarena a Marcelo Robaldo, sociólogo, investigador en la temática de homoparentalidad, integrante del Núcleo de Género y Sociedad de la Universidad de Chile. Las gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Hablamos de un tema muy interesante como es justamente esto. Maca, gracias. Bueno, gracias a todos y todas por escucharnos, a Marcelo por compartir con nosotros este tema tan interesante también, partiendo este año, ¿no?, con nuevos temas, con lo que se nos viene como sociedad, algo que está y que necesitamos que se converse más, se regule mejor. Eso. Macarena, que tengan una linda semana. Tú también. Gusto en acompañarles y les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.